Un hombre con un salario modesto, pero con una fortuna que, según múltiples informes, podría superar la de los más grandes magnates del mundo. Un líder que se mueve entre el secretismo absoluto y el dominio total de una nación. Su nombre es Vladimir Putin, y su poder no solo reside en el Kremlin, sino en una red de oligarcas, empresas fantasmas y activos ocultos que desafían cualquier intento de rastreo. Desde lujosos palacios con teatros subterráneos y casinos privados hasta yates de $500 millones, las piezas de su imperio financiero parecen sacadas de un thriller de espionaje. Sin embargo, cada nueva filtración de documentos, cada testimonio de exaliados y cada sanción impuesta por Occidente solo han reforzado el misterio. ¿Cuánto dinero realmente posee Vladimir Putin? ¿Cómo logró convertir su influencia política en una de las fortunas más inalcanzables del planeta? Los inicios humildes de Putin. Vladimir Vladimirovich Putin nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, la actual San Petersburgo, en el seno de una familia trabajadora de la Unión Soviética. Sus padres, María Ivanovna Shelomova y Vladimir Spiridonovich Putin, vivieron una vida marcada por las dificultades económicas y las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. La familia residía en un apartamento comunal, compartiendo espacios reducidos con otras familias, una situación común en la época. Este entorno forjó en Putin una personalidad resiliente y adaptativa desde temprana edad. Durante su infancia, Putin mostró un interés particular por las artes marciales. A los 12 años, comenzó a practicar sambo y judo, disciplinas que no solo le proporcionaron habilidades físicas, sino también una mentalidad disciplinada y estratégica. Estas prácticas le enseñaron la importancia de la paciencia, el control y la capacidad de anticiparse a los movimientos del oponente, lecciones que aplicaría en su vida política futura. Putin posee un cinturón negro en judo y ha coescrito un libro titulado Judo, Historia, Teoría y Práctica, lo que refleja su profundo compromiso con este arte marcial. Además, ha participado en exhibiciones y competencias, demostrando su destreza en el tatami incluso durante su mandato presidencial. En el ámbito académico, Putin asistió a la escuela número 193 en Leningrado y posteriormente ingresó a la Universidad Estatal de Leningrado, donde estudió Derecho. Durante sus años universitarios, se unió al Partido Comunista de la Unión Soviética y conoció a Anatoly Sobchak, un profesor de Derecho, que más tarde se convertiría en una figura influyente en su carrera política. Putin se graduó en 1975, obteniendo un título en Derecho Internacional. La juventud de Putin estuvo marcada por una combinación de formación académica y desarrollo físico. Su dedicación al judo le permitió desarrollar una mentalidad estratégica y una comprensión profunda de la importancia de la disciplina y la preparación. Estas cualidades serían fundamentales en su ascenso en el ámbito político y en su capacidad para manejar situaciones complejas en el futuro. Además de su formación en artes marciales, Putin mostró interés por los idiomas, especialmente el alemán, que estudió durante su educación secundaria y universitaria. Esta habilidad lingüística le sería de gran utilidad en su posterior carrera en la inteligencia soviética y en sus interacciones diplomáticas. La combinación de una infancia en un entorno humilde, una educación rigurosa y una formación en disciplinas que fomentan la disciplina y la estrategia sentaron las bases de la personalidad y el liderazgo de Vladimir Putin. Estos primeros años moldearon su carácter y le proporcionaron las herramientas necesarias para navegar en el complejo mundo de la política y la inteligencia. Su ascenso en la KGB. Tras graduarse en 1975, Vladimir Putin se unió al Comité para la Seguridad del Estado, conocido como la KGB, la Agencia de Inteligencia y Seguridad de la Unión Soviética. Su ingreso a esta organización marcó el inicio de una carrera que le permitiría desarrollar habilidades en espionaje, análisis y operaciones encubiertas. Durante 16 años, Putin sirvió en la KGB, ascendiendo al rango de teniente coronel. Uno de los destinos más significativos en su carrera fue su asignación a Dresde, en la entonces República Democrática Alemana, RDA, entre 1985 y 1990. Allí, operó bajo la fachada de director de la Casa de la Amistad Alemania Soviética, una organización cultural que servía como tapadera para actividades de inteligencia. Durante este periodo, Putin perfeccionó su dominio del alemán y estableció contactos que le serían útiles en su futura carrera política. Un dato curioso es que, durante su estancia en Dresde, Putin presenció la caída del muro de Berlín en 1989. Se cuenta que cuando una multitud intentó asaltar la sede de la KGB en Dresde, Putin, con determinación, salió al encuentro de los manifestantes y, en un acto de sangre fría, les informó que el edificio estaba protegido y que cualquier intento de ingresar sería enfrentado con fuerza. Este incidente mostró su capacidad
capacidad para manejar situaciones de alta tensión y su habilidad para mantener la calma bajo presión. La disolución de la Unión Soviética en 1991 marcó un punto de inflexión en la carrera de Putin. Con el colapso del sistema que había servido durante años, decidió retirarse de la KGB y buscar nuevas oportunidades en la Rusia post-soviética. Esta transición no fue sencilla, ya que el país se encontraba en medio de una transformación política y económica tumultuosa. La experiencia de Putin en la KGB le proporcionó una comprensión profunda de las operaciones de inteligencia y las complejidades de la política internacional. Desarrolló una visión pragmática y realista del poder, entendiendo la importancia del control de la información y la necesidad de mantener una red de contactos leales. Estas lecciones serían fundamentales en su posterior ascenso en la política rusa. Además, su tiempo en la KGB le inculcó una mentalidad de secreto y discreción, características que han definido su estilo de liderazgo. La habilidad para operar en las sombras, evaluar riesgos y tomar decisiones calculadas se convirtieron en sellos distintivos de su enfoque político. Estas competencias, adquiridas durante sus años en la inteligencia, le permitieron navegar eficazmente en el volátil panorama político de Rusia en la década de 1990. El paso a la política. Tras su renuncia a la KGB en 1991, Vladimir Putin se encontraba en una encrucijada profesional. Fue entonces cuando Anatoly Sobchak, antiguo profesor de Derecho de Putin y figura destacada en la política de Leningrado, le ofreció un puesto como asesor en asuntos internacionales. Sobchak, quien había sido elegido presidente del Consejo Municipal de Leningrado en 1990, confiaba en la lealtad y habilidades de Putin para fortalecer las relaciones exteriores de la ciudad. En junio de 1991, Putin fue nombrado jefe del Comité de Relaciones Exteriores de la Alcaldía de San Petersburgo, cargo que le otorgó la responsabilidad de promover inversiones extranjeras y establecer vínculos internacionales. Durante su gestión, se enfocó en atraer capital extranjero para revitalizar la economía local, que aún lidiaba con las secuelas del colapso soviético. Sin embargo, su labor no estuvo exenta de controversias. En 1992, una comisión encabezada por la diputada Marina Salye investigó acuerdos comerciales supervisados por Putin, descubriendo que se habían exportado metales por un valor de $93 millones a cambio de alimentos que nunca llegaron a la ciudad. Aunque la comisión recomendó su destitución, Putin mantuvo su posición hasta 1996. Durante su tiempo en la administración de San Petersburgo, Putin demostró habilidades políticas y administrativas que lo llevaron a ocupar varios cargos de relevancia. En 1994 fue designado primer teniente de alcalde, lo que le permitió ampliar su influencia en la gestión de la ciudad. Además, en 1995 organizó la rama local del partido político Nuestra Casa es Rusia, liderado por el primer ministro Víctor Chernomyrdin, consolidando su presencia en la escena política nacional. Según algunas fuentes, durante los primeros años de la década de 1990, Putin complementó sus ingresos trabajando como taxista, una práctica común en la Rusia post-soviética debido a la inestabilidad económica. Esta experiencia le permitió comprender de primera mano las dificultades que enfrentaban los ciudadanos rusos en aquel entonces. La derrota de Sobchak en las elecciones de 1996 marcó un punto de inflexión en la carrera de Putin. Tras la victoria de Vladimir Yakovlev, Putin renunció a sus cargos en la administración de San Petersburgo. Sin embargo, su trayectoria política no se detuvo allí. Gracias a las conexiones establecidas y a su reputación como funcionario eficiente, fue invitado a Moscú para integrarse en la administración del presidente Boris Yeltsin. Este traslado a la capital rusa representó el inicio de una nueva fase en su carrera que lo llevaría a ocupar posiciones de mayor relevancia en el gobierno federal. Su nombramiento como primer ministro. En 1999, Rusia se encontraba sumida en una profunda crisis política y económica. El presidente Boris Yeltsin, debilitado por problemas de salud y escándalos de corrupción, buscaba un sucesor que garantizara estabilidad y continuidad. En este contexto, Vladimir Putin, entonces director del Servicio Federal de Seguridad, FSB, emergió como una figura confiable y leal al Kremlin. El 9 de agosto de 1999, Yeltsin sorprendió al país al nombrar a Putin como primer ministro interino, convirtiéndose en el quinto jefe de gobierno en menos de 18 meses. Aunque relativamente desconocido para el público general, Putin contaba con el respaldo de la élite política y de seguridad. Su nombramiento fue visto como un intento de Yeltsin por asegurar su legado y protegerse de posibles persecuciones legales tras su eventual retiro. Poco después de
de asumir el cargo, Rusia enfrentó una serie de atentados terroristas que sacudieron al país. Bloques de apartamentos en Moscú y otras ciudades fueron destruidos por explosiones, causando la muerte de cientos de civiles. Aunque la autoría de estos ataques sigue siendo objeto de debate, el gobierno responsabilizó a separatistas chechenos, lo que llevó al inicio de la Segunda Guerra de Chechenia. Putin adoptó una postura firme y decidida frente al terrorismo, prometiendo perseguir a los responsables hasta en el retrete, una expresión que resonó entre la población rusa. Su enfoque enérgico y su promesa de restaurar el orden y la seguridad incrementaron rápidamente su popularidad. La campaña militar en Chechenia, aunque controvertida y costosa en términos humanos, consolidó su imagen como un líder fuerte dispuesto a tomar decisiones difíciles por el bien del país. Antes de su nombramiento como primer ministro, Putin había sido designado secretario del Consejo de Seguridad de Rusia en marzo de 1999, cargo que ocupó simultánea. Su primer mandato presidencial, el 7 de mayo del año 2000, Vladimir Putin asumió oficialmente la presidencia de Rusia, marcando el inicio de una nueva era para el país. Su ascenso al poder se produjo en un momento de incertidumbre y transformación, y su liderazgo prometía estabilidad y renovación. Durante su primer mandato, Putin se enfocó en fortalecer la estructura del Estado y en centralizar el poder para garantizar una gobernabilidad más efectiva. Una de sus primeras acciones fue la reorganización administrativa del país. Emitió un decreto que dividió las 89 entidades federales de Rusia en 7 distritos federales, cada uno supervisado por un representante designado por el presidente. Esta medida buscaba facilitar la administración federal y asegurar que las políticas del Kremlin se implementaran de manera uniforme en todo el territorio nacional. En el ámbito económico, Rusia experimentó un crecimiento significativo durante este periodo. La economía rusa creció en promedio un 7% anual, impulsada en gran medida por un aumento de 5 veces en los precios del petróleo y el gas, recursos fundamentales para el país. Este auge permitió al gobierno acumular reservas financieras y reducir la deuda externa, fortaleciendo la posición económica de Rusia en el escenario internacional. Un dato curioso de este periodo es la restauración del himno nacional ruso. En diciembre del año 2000, Putin aprobó una ley que reinstauró la música del himno soviético, compuesta por Alexander Alexandrov, con una nueva letra escrita por Sergei Mialkov. Esta decisión fue vista como un intento de reconciliar el pasado soviético con la nueva identidad rusa, evocando sentimientos de orgullo y continuidad histórica entre la población. Sin embargo, no todo fue positivo durante este mandato. En agosto del año 2000, el submarino nuclear K-141 Kursk sufrió un trágico accidente en el mar de Barents, resultando en la muerte de los 118 tripulantes a bordo. La gestión de la crisis por parte del gobierno fue objeto de críticas, ya que se percibió una respuesta lenta y una falta de transparencia en la información proporcionada al público. Este incidente puso a prueba la popularidad de Putin y resaltó la necesidad de reformas en las Fuerzas Armadas y en la gestión de emergencias. En el ámbito político, Putin tomó medidas para reducir la influencia de los oligarcas que habían acumulado poder durante la década de 1990. Uno de los casos más destacados fue el de Boris Berezovsky, un influyente empresario y antiguo aliado del Kremlin, quien se vio obligado a exiliarse tras enfrentarse al nuevo gobierno. Estas acciones fueron interpretadas como un esfuerzo por parte de Putin para consolidar el poder presidencial y limitar la influencia de actores económicos en la política nacional. Además, se implementaron reformas legales significativas durante este periodo. Se codificaron nuevas leyes de tierras y fiscales y se introdujeron códigos actualizados en materia laboral, administrativa, penal y civil. Estas reformas buscaban modernizar el sistema legal ruso y adaptarlo a las necesidades de una economía en crecimiento y de una sociedad en transformación. El control de los oligarcas. Desde que Vladimir Putin asumió la presidencia, la relación entre el Kremlin y los oligarcas rusos ha cambiado radicalmente. En la década de 1990, un grupo de empresarios acumuló enormes fortunas al adquirir activos estatales a precios ridículamente bajos durante la privatización postsoviética. Sin embargo, al llegar al poder, Putin implementó una estrategia para debilitar su influencia política y consolidar el control del Estado sobre la economía. Uno de los ejemplos más notables fue el caso de Mikhail Jodorkovsky, entonces el hombre más rico de Rusia y propietario de la petrolera Yukos. Jodorkovsky fue arrestado en el año 2003 bajo cargos de fraude y evasión fiscal, lo que llevó al desmantelamiento de su imperio. Otros oligarcas comprendieron rápidamente el mensaje. Aquellos que aceptaran las nuevas reglas de Putin y evitaran
intentaran desafiar su poder podrían seguir operando, mientras que quienes representaran una amenaza serían eliminados del juego. El Kremlin fortaleció su control sobre sectores estratégicos como la energía, la banca y las telecomunicaciones. Empresas clave como Gazprom y Rosneft pasaron a estar dirigidas por aliados de Putin, garantizando que los beneficios económicos estuvieran alineados con los intereses del gobierno. A través de estas medidas, Putin no solo consolidó su autoridad, sino que transformó a los oligarcas en piezas subordinadas al sistema que él mismo construyó. Algunos de los oligarcas más cercanos a Putin han sido apodados los banqueros del Kremlin, debido a su papel en la financiación de operaciones políticas y estatales. Mientras que en Occidente se les considera empresarios, dentro de Rusia su función es mucho más compleja. Son guardianes de la estabilidad financiera y política del país. La construcción de su imperio financiero. Oficialmente, Vladimir Putin tiene un salario presidencial modesto. Sin embargo, múltiples investigaciones han señalado que ha acumulado una fortuna descomunal a través de un entramado de aliados y empresas bajo su control indirecto. A diferencia de los oligarcas tradicionales, que se enriquecieron de manera visible, la riqueza de Putin está oculta en una compleja red de testaferros y estructuras financieras opacas. Diversas fuentes han señalado que Putin ha utilizado compañías estatales como Gazprom y Rosneft para desviar fondos y crear un sistema financiero paralelo. Además, su círculo íntimo incluye empresarios que gestionan activos en su nombre, lo que le permite mantener un estilo de vida lujoso sin dejar rastros directos. Uno de los elementos más fascinantes de esta red es el llamado Sistema LCIM-EST, un entramado de empresas interconectadas que comparten una misma infraestructura administrativa y bancaria. Se estima que esta estructura maneja miles de millones de dólares en propiedades, inversiones y bienes de lujo, todos relacionados con Putin o su círculo cercano. A pesar de los intentos del Kremlin por desmentir estas acusaciones, filtraciones de correos electrónicos han revelado detalles sobre cómo esta red financiera opera en secreto, permitiendo que activos de gran valor sean gestionados sin levantar sospechas. El Palacio de Putin en el Mar Negro. En las costas del Mar Negro, cerca de Gelendzhik, se encuentra una propiedad que ha sido señalada como el reflejo máximo del lujo vinculado a Vladimir Putin. Se trata de un palacio valuado en más de $1.000 millones, con interiores dorados, salas de teatro privadas y una bodega con vinos de las más exclusivas colecciones europeas. La existencia de este palacio fue expuesta en 2010 por el empresario Sergei Kolesnikov, quien reveló documentos y detalles sobre su construcción financiada con fondos estatales desviados. Sin embargo, fue en 2021 cuando el opositor Alexei Navalny publicó una investigación detallada con imágenes satelitales y grabaciones con drones que mostraban la magnitud del complejo. El Kremlin ha negado repetidamente que Putin sea el propietario de esta residencia, asegurando que pertenece a empresarios privados. Sin embargo, el acceso al área está restringido y el espacio aéreo sobre el complejo ha sido declarado zona prohibida, una medida que solo se toma en propiedades de máxima seguridad estatal. Entre las características más extravagantes de este palacio se encuentra un casino privado, un teatro y una pista de hockey sobre hielo subterránea, lo que refuerza las sospechas sobre quién es el verdadero beneficiario de esta lujosa construcción. Su enigmático estilo de vida. Vladimir Putin, líder de Rusia desde finales del siglo XX, ha cultivado una imagen pública de hombre fuerte y disciplinado. Sin embargo, su vida privada permanece envuelta en un manto de misterio, alimentando especulaciones y curiosidad tanto dentro como fuera de su país. Nacido en Leningrado en 1952, Putin ascendió en las filas de la KGB antes de incursionar en la política. A lo largo de su carrera, ha mantenido una estricta separación entre su vida pública y privada. Esta discreción ha llevado a que aspectos de su vida personal sean objeto de rumores y teorías no confirmadas. En 1983, Putin contrajo matrimonio con Lyudmila Shkrebneva. La pareja tuvo dos hijas, María, nacida en 1985 en Leningrado, y Katerina, nacida en 1986 en Dresde, Alemania Oriental. Ambas han llevado vidas alejadas del foco mediático, con identidades cuidadosamente protegidas. María es médica especializada en endocrinología, mientras que Katerina ha incursionado en el mundo académico y empresarial, enfocándose en inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas. A pesar de sus logros, su conexión con Putin rara vez es mencionada públicamente. El matrimonio de Vladimir y Lyudmila culminó en divorcio en 2013, tras 3 décadas de unión. Posteriormente, surgieron rumores sobre la relación de Putin con Alina Kabayeva,
Kabayeva, ex gimnasta olímpica y política rusa. Aunque el Kremlin ha negado consistentemente estas afirmaciones, informes sugieren que Kabayeva y Putin podrían tener hijos en común. Un informe de The Sun señaló que Putin, durante una sesión televisada, mencionó a sus pequeños, lo que algunos interpretaron como una referencia a hijos no reconocidos públicamente. Además, investigaciones han vinculado a Putin con Svetlana Krivonogi, ex asistente de limpieza que, según informes, se convirtió en accionista de un banco ruso. Se alega que tuvieron una hija en 2003, conocida como Elisaveta o Luisa Rosova. Según el New York Post, Luisa reside en París y trabaja como DJ bajo seudónimos, manteniendo un perfil bajo. La red de oligarcas y la fortuna oculta. La riqueza de Vladimir Putin no está registrada oficialmente, pero su influencia económica se extiende a través de una red de oligarcas que gestionan activos en su nombre. Desde cuentas bancarias en Suiza hasta inversiones en bienes raíces en Europa, estos aliados han sido clave para mantener su fortuna fuera del alcance de sanciones internacionales. Mientras que algunos oligarcas han sido sancionados y sus activos congelados, otros han logrado mantener su estatus gracias a su cercanía con el Kremlin. Se estima que estos empresarios manejan fondos y propiedades con un valor que oscila entre los 50.000 y los 200.000 millones de dólares, aunque no hay cifras oficiales que puedan confirmar este monto. La sofisticación de esta red financiera ha sido revelada en múltiples investigaciones, pero sigue siendo difícil de rastrear debido al uso de fideicomisos, empresas ficticias y paraísos fiscales. Este sistema ha permitido que Putin siga controlando una enorme cantidad de recursos sin dejar evidencia directa de su titularidad. A pesar de las sanciones impuestas contra muchos de estos oligarcas, algunos de ellos siguen teniendo acceso a propiedades en Londres y Nueva York, lo que ha generado críticas sobre la eficacia de las restricciones económicas. Los papeles de Panamá y Pandora. Las filtraciones de los papeles de Panamá en 2016 y los papeles de Pandora en 2021 expusieron las operaciones financieras secretas de la élite mundial. Aunque el nombre de Vladimir Putin no aparece directamente en los documentos, se han encontrado vínculos entre su círculo cercano y transacciones millonarias en paraísos fiscales. Uno de los casos más notorios fue el del violonchelista Sergei Roldugin, amigo de la infancia de Putin, quien apareció como propietario de cuentas con cientos de millones de dólares. Estas filtraciones sugieren que Roldugin y otros aliados podrían estar actuando como testaferros del presidente ruso. Las revelaciones generaron un gran impacto mediático, pero en Rusia la reacción fue mínima, ya que el Kremlin desestimó las acusaciones y controló la narrativa a través de los medios estatales. Tras la filtración de los papeles de Panamá, Putin calificó las acusaciones como un intento de Occidente de desprestigiar a Rusia en lugar de abordar las denuncias de corrupción directamente. El impacto de las sanciones. Las sanciones internacionales impuestas a Rusia han tenido un impacto significativo en su economía y en la red de oligarcas que rodea al presidente Vladimir Putin. Estas medidas, implementadas por países occidentales en respuesta a diversas acciones del Kremlin, han buscado aislar económicamente al país y presionar a su liderazgo político. Desde la anexión de Crimea en 2014, la Unión Europea y Estados Unidos han liderado la imposición de sanciones contra Rusia. Estas restricciones han abarcado desde la prohibición de viajes y la congelación de activos de individuos y entidades específicas, hasta limitaciones en sectores clave de la economía rusa, como la energía, la defensa y las finanzas. Un ejemplo notable es la exclusión de ciertos bancos rusos del sistema de pagos internacionales SWIFT, lo que ha dificultado las transacciones financieras internacionales del país. Además, empresas occidentales han cesado sus operaciones en Rusia, afectando la disponibilidad de productos y servicios en el mercado ruso. Estas sanciones han tenido repercusiones directas en la economía rusa. El rublo ha experimentado devaluaciones significativas y la inflación ha aumentado, afectando el poder adquisitivo de la población. Las inversiones extranjeras han disminuido y el acceso a tecnologías avanzadas se ha visto limitado, afectando la modernización de diversos sectores industriales. Los oligarcas rusos, muchos de los cuales han sido objeto de sanciones individuales, han enfrentado la congelación de activos y restricciones de viaje. Estas medidas han buscado debilitar la influencia de estas figuras en el extranjero y presionar al círculo cercano de Putin. Sin embargo, algunos oligarcas han logrado adaptarse, redirigiendo sus inversiones a mercados más favorables o utilizando complejas estructuras financieras para evadir las sanciones. A pesar de las sanciones, Rusia ha implementado medidas para mitigar su impacto. El gobierno ha promovido la sustitución de importaciones, incentivando la producción nacional para reducir la dependencia de
productos extranjeros. Además, ha fortalecido relaciones comerciales con países no alineados con las sanciones, buscando nuevos mercados para sus exportaciones. Su poder político y su reelección indefinida. Vladimir Putin ha sido una figura central en la política rusa desde finales del siglo XX, consolidando su poder a lo largo de más de 2 décadas. Su habilidad para mantenerse en el liderazgo ha sido facilitada por una serie de reformas constitucionales y estrategias políticas que le han permitido extender su mandato más allá de los límites originalmente establecidos. En 1999, tras la dimisión de Boris Yeltsin, Putin asumió la presidencia de manera interina. Posteriormente, fue elegido presidente en 2000 y reelegido en 2004, cumpliendo 2 mandatos consecutivos de 4 años cada uno. La Constitución rusa de 1993 establecía que una persona no podía ocupar la presidencia por más de 2 mandatos consecutivos. Al finalizar su segundo mandato en 2008, Putin respaldó a Dmitry Medvedev como su sucesor, mientras él asumía el cargo de primer ministro, manteniendo una influencia significativa en la política rusa. En 2008, se llevaron a cabo enmiendas constitucionales que extendieron el mandato presidencial de 4 a 6 años. Estas modificaciones permitieron a Putin postularse nuevamente en 2012, siendo reelegido para un mandato de 6 años, y posteriormente en 2018, extendiendo su liderazgo hasta 2024. Sin embargo, la reforma más significativa ocurrió en 2020. Putin propuso enmiendas a la Constitución que, entre otras cosas, reiniciaban el conteo de sus mandatos anteriores, permitiéndole postularse para 2 periodos adicionales de 6 años cada uno. Estas enmiendas fueron aprobadas mediante un referéndum nacional, lo que le otorga la posibilidad de mantenerse en el poder hasta 2036. Durante el proceso de reforma constitucional en 2020, se incluyó una enmienda que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, prohibiendo así el matrimonio entre personas del mismo sexo en Rusia. Su legado y la incertidumbre futura. Vladimir Putin ha sido una figura central en la política mundial durante más de 2 décadas. Su liderazgo ha dejado una marca indeleble en Rusia y ha influido significativamente en el escenario internacional. Sin embargo, su legado es objeto de debate y el futuro de Rusia bajo su sombra plantea numerosas incógnitas. Desde su ascenso al poder en 1999, Putin ha buscado restaurar la posición de Rusia como una potencia global. Bajo su mandato, el país experimentó un crecimiento económico impulsado por los ingresos del petróleo y el gas, lo que permitió una mejora en el nivel de vida de muchos ciudadanos rusos. Además, Putin consolidó el control estatal sobre sectores estratégicos y redujo la influencia de los oligarcas que habían emergido tras la desintegración de la Unión Soviética. No obstante, su gobierno también ha sido criticado por tendencias autoritarias. La centralización del poder, las restricciones a la prensa independiente y la persecución de opositores políticos han generado preocupaciones sobre el estado de la democracia en Rusia. La anexión de Crimea en 2014 y la intervención en conflictos regionales han llevado a sanciones internacionales y al aislamiento diplomático en ciertos momentos. Un aspecto controvertido de su legado es la reforma constitucional de 2020, que le permite postularse para 2 mandatos adicionales, potencialmente extendiendo su presidencia hasta 2036. Esta medida ha sido vista por algunos como un intento de perpetuarse en el poder, mientras que otros la consideran una garantía de estabilidad en tiempos de incertidumbre global. La imagen pública de Putin ha sido cuidadosamente cultivada. Se le ha presentado como un líder fuerte, amante de los deportes y defensor de los valores tradicionales rusos. Esta construcción de su persona ha resonado en amplios sectores de la población, consolidando su popularidad a lo largo de los años.